Libro del Deuteronomio, capítulo 14, versículos 1 a 21. No comerás nada abominable. Los animales que podéis comer son buey, cordero, cabrito, ciervo, gacela, gamo, cabra montés, antílope, búfalo y rebeco. Podéis comer todo animal que tenga la pezuña hendida en dos partes y que rumie. Por tanto, de los rumiantes como de los que tienen la pezuña hendida, no podréis comer los siguientes: el camello, la liebre y el conejo, que rumian pero no tienen la pezuña hendida. Estos son impuros para vosotros. Tampoco el cerdo, que tiene la pezuña hendida pero no rumia, será impuro para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres. No comáis ningún animal muerto. Lo podéis dar al extranjero que vive en tus ciudades y él podrá comerlo. O bien, véndelo al extranjero, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. La ley prescribe sabiamente a los judíos la frugalidad. En efecto, el gran pedagogo, por boca de Moisés, mandó abstenerse de muchos alimentos, indicando además los motivos. De forma explícita, ¿no? La ley indica estos motivos de carácter espiritual y ya de forma expresa los motivos carnales. Así pues, solo podían comer un número reducido de animales, tanto terrestres como acuáticos. Y todavía entre los permitidos, la ley excluyó a los que hubiesen muerto por enfermedad, o se hubieran ahogado, o bien hubieran sido ofrecidos a los ídolos, es decir, los animales muertos. No era lícito comer nada de eso. De hecho, es imposible usar cosas placenteras sin complacerse en ellas. Por eso la ley prescribe una conducta contraria, hasta que se supriman definitivamente aquellas inclinaciones a los placeres adquiridos por hábito, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Entonces, estas prescripciones, básicamente aquí, estas prohibiciones, tienen como finalidad el que se vayan suprimiendo de manera gradual hasta alcanzar la supresión definitiva de todas aquellas inclinaciones que humanamente poseemos en relación a los placeres y sobre todo a los placeres adquiridos por hábito. Por ejemplo, al hecho de comer cualquier cosa. No se trata, pues, de un régimen alimenticio estricto, sino de una cuestión que tiene que ver más bien con una rectitud en base al comportamiento asumido. Como lo dijo en este caso el Deuteronomio, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor. Y por eso se sugiere o se recomienda la frugalidad. Es decir, recuerden que se trata de una pedagogía que el Señor aplica precisamente para ir enderezando al antiguo pueblo de Israel hasta que alcance la disposición adecuada para la recepción de la verdad. Es decir, tanto para la creencia como para la aceptación de Jesucristo. Por último, veamos lo siguiente. Los animales puros, según la ley, tienen cuernos. Y no olvidemos que la ley tiene un sentido espiritual. En efecto, quienes son capaces de rechazar las seducciones de este mundo con la palabra de Dios y la práctica de la virtud parecen provistos de cuernos, o sea, como armas firmes sobre su cabeza. Porque los animales que sí se les permitieron comer y que además eran rumiantes se caracterizaban por el hecho de poseer cuernos. Es decir, esto también tenía un significado simbólico. Quería decir, en pocas palabras, que debía consumirse aquello que reflejaba una actitud adecuada. Es decir, el hecho de rechazar, por medio de los cuernos, como una defensa, toda la serie de seducciones que el mundo nos presenta. Y estas seducciones que el mundo nos presenta, a grandes rasgos, pueden ser rechazadas por medio de dos elementos. El primero y el más importante es la palabra de Dios. Basándose uno en la palabra de Dios, puede en efecto rechazar las seducciones de este mundo. Y la otra, que de alguna manera es inseparable, es la propia práctica de la virtud. Entonces, así como estos animales se consumen y tienen, por decirlo, armas firmes sobre su cabeza, es aquello que al mismo tiempo alimenta al pueblo para llevarlos en la misma línea. Y no dejarse, en este caso, seducir por el mundo,
Con razón se llama trompa de cuerno, en el Salmo 97, la fuerza de aquel admirable discurso que incita al combate a los valerosos soldados de Cristo para obtener el botín de la victoria sobre nuestro enemigo, el diablo. Por tanto, estamos en una batalla y vemos a muchos de los nuestros prisioneros en el campo enemigo. Es decir, hay muchos de los nuestros que en efecto están atrapados en las tinieblas del error o que han sido doblegados por las seducciones de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Liberarlos del pesadísimo yugo de la esclavitud padecida, como afirma Ambrosio en Sobre los Patriarcas. Entonces, la alimentación, si lo ven, tiene que ver con la propia conducta que debe asumirse en tanto pueblo consagrado al Señor. O sea, así como estos animales tienen cuernos, ¿no?, para poder rechazar cualquier peligro o amenaza que se les presente, lo mismo el pueblo de Israel tiene que ser capaz de rechazar todas las seducciones del mundo por medio de estos dos elementos que mencionamos: la palabra de Dios que les ha sido concedida, es decir, la ley, y la práctica de la virtud. Y si nosotros vemos que hay algunos que están en cautiverio o que viven ciertamente en el error, debemos ayudarles a su liberación. Por ejemplo, como difuminando, ¿no?, o apartando toda esa serie de errores que los han ido llevando a una esclavitud, es decir, a un padecimiento. Capítulo 14, versículo 22 al capítulo 15, versículo 18. Cada año separarás el diezmo de todo fruto que hayas sembrado en tu campo, porque el Señor tu Dios te bendecirá, según te he dicho, de modo que darás en préstamo a muchas naciones gentiles, mientras tú no pedirás en préstamo. Dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará. Si se te vende un hermano tuyo, hebreo o hebrea, sírvate durante 6 años, pero al 7º lo dejarás marchar libre. Y cuando lo despidas libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. El patriarca José, por ejemplo, prestó mucho a las naciones, pero él no recibió nada del saber de los pueblos. Aquí están los préstamos. Lo que uno realmente presta a los demás es la sabiduría que Dios ha revelado. Es la sabiduría divina. Cuando uno está debidamente alimentado de esta sabiduría, ya no toma en préstamo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta y es completa. Entonces, en este caso, como ocurre con José, él puede repartir y prestar mucho a las naciones, pero a su vez, él no se ve necesitado de nada. En particular, por ejemplo, en este caso, del saber de los pueblos. Y es que su tesoro era el Señor mismo. ¿Qué es esto a lo que apunta precisamente la ley? A que reconozcamos que nuestro verdadero tesoro es el Señor. Ahí es donde estaría la verdadera fuente de toda nuestra riqueza, tanto material como no material. Entonces, si ahí está nuestro tesoro, como nos dijo el Señor, ahí estará nuestro corazón. De tal forma que en este caso se nos invita ya a quedarnos plenamente arraigados en el Señor, repito, para que sea de Él y a partir de Él que toda nuestra riqueza pueda salir a la luz. Y de este tesoro es que regó, por ejemplo, José a las naciones con la lluvia de su palabra en gran abundancia, como afirma Ambrosio en las cartas. Capítulo 15, versículos 19 a 23. Todo primogénito macho que nazca de tu ganado mayor y menor, lo consagrarás al Señor tu Dios. ¿Qué expresa Moisés mediante esta indicación? Pues que la vida de los que se estrenan en el bien debe quedar implicada en las ocupaciones humanas. En efecto, que el primogénito de ganado mayor trabaje significa sacar a la luz los inicios de una conversión según el sano ejercicio de una acción pública. Así pues, esquilar a los primogénitos del ganado menor significa dejar al descubierto ante los ojos humanos los vivos comienzos de nuestro buen obrar. En todo caso, cuando nuestra vida empiece a ser sencilla e inocente, debemos darle un trato adecuado, ya que, como ocurre con los primogénitos del ganado mayor y de ganado menor, es bueno que aproveche para los sacrificios divinos.
Esto quiere decir que todo lo que comencemos debe ser vigoroso, pero sencillo. Es decir, debe de estar listo para ser ofrecido en el altar. Y aquí está la clave. El Señor nos está pidiendo que le consagremos todo aquello que resulta ser primero o inicial. Por ejemplo, si tengo el propósito de llevar a cabo tal o cual cosa, lo primero que tengo que consagrarle al Señor es el propósito mismo. No tengo tanto que dirigirme al resultado. Tengo que darle, por decirlo así, la primicia. En todo lo que me propongo, en todo ciertamente lo que me dispongo. De tal forma que al hacer esta consagración, todo lo que nosotros realicemos en términos ya externos, por ejemplo, puede ser ofrecido en el altar al Señor. O sea, puede ser asumido como una ofrenda grata a Dios. ¿Por qué? Porque se le ha consagrado desde el principio. Tanto en las cosas grandes, por ejemplo el ganado mayor, como en las cosas que pueden parecer menores, es decir, habituales, que en este caso está simbolizado por el ganado menor. Y esto tiene que ser o hacerse también para el provecho del bien público, es decir, es para el beneficio de la comunidad, porque una obra consagrada a Dios es una obra que tendrá una repercusión benéfica a nivel comunitario. Es decir, una obra consagrada a Dios desde el principio es una obra que tendrá como referente directo el bien público. Por eso es que aquí se está invitando a no iniciar nada sin haberlo consagrado plenamente al Señor. Por ejemplo, a veces es común, al menos en México, cuando uno compra una casa o estrena una casa, pedirle a un sacerdote que la vaya a bendecir. Y no está mal, de hecho está muy bien. Pero lo primario no es la casa, sino incluso el deseo de tener una casa. Es esto lo que hay que consagrar, desde el principio, porque si no se quedaría en una mera posesión material como cualquier otra. Faltaría pues esta consagración que no se vería precisamente reflejada en términos de aprovechamiento para el bien común. Lo cual sin duda entonces será recibido por Él con tanto más sagrado, cuanto más lo hemos ocultado a los seres humanos y por ende menos se ha manchado por deseo alguno de alabanza. Por eso se comienza desde el principio así. De tal forma que aquí lo que el Señor busca es que actuemos con una sinceridad plena ante Él, sin necesidad de estar buscando, por ejemplo, las alabanzas de los demás. Porque esto puede llevarnos a la vanidad, al orgullo o a la soberbia, ¿no? El gran pecado, pues, puede generar ciertamente manchas. Con frecuencia, sin embargo, los comienzos de la nueva conducta se mezclan todavía con aspectos de la vida meramente carnal. Por ejemplo, aquí en el nivel conductual, cuando uno experimenta una conversión, en efecto hay elementos que corresponden a la vida nueva. Pero esta vida nueva a veces está como mezclada o entremezclada con aspectos de la vida antigua. O sea, de la vida, en este caso, meramente carnal. Y por eso no deben darse a conocer precipitadamente. No vaya a ser que si son alabados tales comienzos, quedemos engañados por las iniciales alabanzas. O sea, si vemos que una persona empieza a tener un buen comportamiento, no hay por qué alabarlo. Porque entonces estos inicios podrían echarse a perder, justamente por precipitación. Hay que dejar que la cosa avance y que vaya madurando poco a poco, para no estropearla, por ejemplo, con un afán estéril de vanagloria, lo cual conduce a no poder quitar el mal que muchas veces se oculta en los inicios, como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Entonces, aquí el Señor está siendo muy explícito en relación a los principios, aquello que nosotros debemos consagrarle, ¿no?, en cualquier circunstancia, ya sea para las cosas mayores o bien para las cosas menores. Capítulo 16, versículos 1 a 12. Guarda el mes de Abib y celebra la Pascua en honor del Señor tu Dios, porque fue en el mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto durante la noche. Contarás 7 semanas. Desde que se comienza a meter la hoz en la mies, empezarás a contar 7 semanas. Y celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios, dando como ofrenda voluntaria de tu mano
en proporción a lo que te haya bendecido el Señor tu Dios. Al contar estas 7 semanas en el Antiguo Testamento, se completó el número consagrado por esta festividad. En efecto, transcurridas 7 semanas, los sacerdotes debían ofrecer al Señor el pan de las primicias. No obstante, el verdadero pan fue realmente ofrecido al Señor por la predicación de los apóstoles en Pentecostés, que sería entonces la verdadera fiesta, o sea, el verdadero jubileo. Este pan era la nueva doctrina, que de hecho alimentó y sació a 5,000 hombres. Y además consagró al Señor el pueblo de los cristianos en tanto primicias tomadas de entre los judíos, como afirma Juan Casiano en las colaciones. Así pues, una ofrenda de las primicias es justamente el comienzo de una recolección ordenada. O sea, si nosotros queremos que algo termine bien, pues tiene que empezar bien. Vuelvo a insistir en lo que dijimos hace un momento. Para que algo termine bien, en principio tiene que ser consagrado al Señor. Tiene que, uno entregarle esa intención, ya sea en nuestros quehaceres o en nuestros propósitos o en la serie de actividades que pensamos realizar. Y si recuerdas bien, es esto precisamente lo que la ley manda que se haga en el día de Pentecostés. En efecto, en el día de Pentecostés, después de que se ha ofrecido el sacrificio de las oraciones, la Iglesia recibió de los apóstoles las primicias del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Allí estaría evidentemente este resultado de la consagración que el Señor ha llevado a cabo, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Levítico. Capítulo 16, versículos 13 a 17. 3 veces al año comparecerán todos tus varones en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que elija, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Mira, se presenta ante el Señor con las manos vacías quien no lleva consigo ningún fruto de su trabajo. Ciertamente hay quien ansía multiplicar su poder y hay quien anhela ganarse alabanzas. Pero como todo el que muera deja todas estas cosas, se presentan ante el Señor con las manos vacías, ya que no puede llevar nada de esto ante el juez. O sea, al morir sabemos que no llevaremos absolutamente nada. Bueno, ni el cuerpo, ni el cuerpo. De ahí que se nos exhorte saludablemente en la ley a no presentarnos ante el Señor con las manos vacías. Así pues, quien no prepara con su buen obrar la ofrenda de una vida meritoria, se presenta al Señor con las manos vacías. O sea, quiere decir que lo único que nos va a acompañar en términos de ofrenda es nuestro buen obrar en este mundo. Toda la serie de buenas obras será la ofrenda que podemos ofrecerle al Señor. Si nosotros hemos descuidado este aspecto, llegaremos con las manos vacías. O sea, como resultado de una vida inútil, de una vida finalmente desperdiciada. De ahí que se diga de los justos por medio del salmista lo siguiente: al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas, en el Salmo 125. En efecto, vienen a ser examinados por el juez, trayendo gavillas quienes manifiestan en sí mismos las obras buenas que les hacen merecedores de la vida eterna, como afirma Baterio en la explanación al Deuteronomio. Entonces, literalmente, llegar con las manos vacías significa presentarse ante el Señor con una vida estéril, con una vida que no estuvo literalmente consagrada al buen obrar. Y en este caso, lo que va a dar testimonio de tales obras es uno mismo. Es aquello que nos ha configurado o no como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Quiere decir que nuestra propia existencia terrena será el testimonio fiel ante la presencia del Señor. No es que lleguemos en blanco. O sea, todo lo que hayamos hecho, al final,
es lo que va a definir lo que finalmente somos y con qué llegamos ante Él. ¿Llegamos con las manos vacías o llegamos ciertamente con estas gavillas llenas de las buenas obras? Que además es lo que se presenta no como un mérito, sino como un ofrecimiento al Señor. Es decir, como reconocimiento de aquello que se alcanzó debido a su bondad y a su gracia. Capítulo 16, versículos 18 a 22. Constituirás jueces y responsables para tus tribus en cada ciudad que el Señor tu Dios te dé. Juzgarán al pueblo con juicio justo. No darás sentencia injusta. No harás acepción de personas. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y falsea las palabras de los justos. Has de comportarte con estricta justicia, para que vivas y mantengas en posesión la tierra que el Señor tu Dios te da. Los que juzgan causas, o sea, aquellos que han sido puestos, por ejemplo, para resolver un litigio, para emitir un juicio, o como hoy se les llama, los jueces, que juzguen justamente. Y por ende, aquí la advertencia fundamental es que aquellos que han sido encargados para emitir juicios, para juzgar las cosas, que no acepten soborno, y mucho menos contra inocentes. En pocas palabras, aquí hay una indicación clara al no cometer ningún tipo de injusticia, menos, ya dijimos, contra inocentes. ¿Acaso no te das cuenta de qué manera trastorna el soborno tanto el corazón de los sabios como las palabras que deben ser emitidas rectamente? ¿Cuántas personas por soborno no dicen un montón de falsedades? ¿Cuántas personas al haber sido sobornadas no incluso son capaces, ¿no?, de decir y transmitir un montón de mentiras? Porque no vaya a ser que mientras obtienen ganancias pierdan su alma. De hecho, nadie, ¿no?, lucra injustamente sin un daño proporcional. O sea, cada vez que una persona obtiene ganancias de manera ilícita, de esa misma manera se produce un daño proporcional. En efecto, por ejemplo, donde hay lucha, allí también hay daño. O sea, siempre que se comete un soborno, hay un daño. Siempre que se lucra, se generan evidentemente daños. Especialmente cuando este lucro injusto es llevado a cabo contra inocentes. Se producen pues daños. Los sobornos, en pocas palabras, las acciones injustas no son neutras. Una acción injusta siempre va a generar un daño inmenso, en particular sobre los más desfavorecidos. Hay pues lucro en el arca y daño en el alma, como afirma Cesario de Arles en un sermón. O sea, el problema es que hay personas que quieren enriquecerse ilícitamente en este mundo a causa no solo de dañar su alma, sino de dañar miles de almas más por esta injusticia. De tal manera que el Señor nos está previniendo contra este tipo de proceder. En todo caso, no debemos apartarnos jamás de la justicia, ya que al hacerlo, o sea, así, aunque nosotros nos apartáramos mínimamente de la justicia, vamos a causar mucho daño, como afirma Jerónimo en el diálogo contra los pelagianos. Entonces, estamos llamados a obrar rectamente y hay que obrar siempre con justicia ante Dios y ante los hombres. Hay que ser evidentemente justos. No podemos dejarnos sobornar, ya no digamos materialmente, tampoco interiormente. Así se tratara de una persona, por ejemplo, que apreciamos mucho, esto no nos puede llevar a dejar a un lado la justicia. Porque, en efecto, ahí donde se cometa una injusticia, ahí habrá un daño inmenso. Inmenso. Por ejemplo, cuando una persona comete injusticia con otra, a lo mejor no pagándole lo debido, termina perjudicando a la familia de esa persona. Y más si es algún tipo de proveedor o algún tipo de proveedora. Ahí se generarán ciertamente
muchos problemas. Y eso es lo que el Señor está indicando. Apartarse de la justicia significa causar muchísimo daño. Y a veces el medio más habitual para apartarse de la justicia es justamente el soborno. Se soborna a los jueces para que emitan veredictos falsos, juicios adulterados, y todo por un afán de lucro injusto. Es decir, para llenarse los bolsillos, pero a costa de dañar su alma y el alma de mucha otra gente. Capítulo 17, versículos 1 a 7. Si se encontrara en medio de ti, en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te va a dar, un hombre o una mujer que haga el mal a los ojos del Señor tu Dios, transgrediendo su alianza, y que vaya a dar culto a dioses extraños y se prosterne ante ellos, ante el sol, la luna o cualquiera de los seres de los cielos, es algo que yo no he mandado. Y sobre la declaración de 2 o 3 testigos, el reo será condenado a muerte. No podrá ser condenado por la declaración de un solo testigo. Vean cómo aquí se da, por ejemplo, la mención de un comportamiento. Pero el verdadero peso de estos versículos recae en los testigos. Y además se menciona que por lo menos tendrá que ver de 2 a 3 testigos. Con uno solo no bastará. No se podrá condenar, por ejemplo, este comportamiento indebido por la declaración de un solo testigo. Tendrá que haber de 2 o 3. Bien, el peso de los testigos entonces es sumamente importante. En efecto, no se trata solamente de una cuestión de orden legal. Y este es otro como de los guiños que el Señor nos hace en las Escrituras. Porque tiene que ver este peso de los testigos con la resurrección del Señor. Y uno se puede quedar como, ¿pero qué tiene que ver? En efecto, no olvidemos que en el sepulcro se aparecieron 2 ángeles. Es decir, ahí había 2 testigos. La presencia de estos 2 testigos confirma lo sucedido. Es más, el profeta Isaías tuvo ante sus ojos también a las mujeres que volvían del sepulcro y aquella visión de los ángeles. Por eso dijo, mujeres que venís de la visión, venid, en el libro de Isaías. Y lo hace para anunciar con antelación la resurrección del Señor. Quiere decir, fíjense, que así como en la ley se había estipulado entonces que no se podría dar muerte a no ser, que se contara con 2 o 3 testigos, lo mismo va a ocurrir en sentido inverso en el caso de la resurrección. Esta también va a ser confirmada por 2 o 3 testigos. Una visión que, como afirma Tertuliano en contramarción, incluso el profeta Isaías ya había visto. Y esto es también algo importante de tener en cuenta. O sea, el peso de los testigos es aquello que dará validez y legitimidad a lo acontecido. Por eso, que sean 2 ángeles, por ejemplo, en el sepulcro, significa que lo que ha acontecido no es de este mundo. Es literalmente una obra exclusiva de Dios. Por eso los testigos son ángeles, en primer lugar, pero después también habrá más testigos, hasta que estos se vayan incrementando alrededor del mundo. Capítulo 17, versículos 8 a 13. Si en tus ciudades te resulta demasiado difícil juzgar alguna causa referente a delitos de sangre, litigios de derechos, lesiones y querellas, actúa de acuerdo con la sentencia que te indiquen en aquel lugar que haya elegido el Señor, y esmérate en hacer cuanto te señalen. Obra de acuerdo con la norma que te enseñen y con la sentencia que te dicten. No te desvíes del camino que te indiquen ni a derecha ni a izquierda. Cierto, no te desvíes del camino. No te vayas pues a desviar ni hacia el orgullo ni hacia la pereza. Debemos de tratar de mantenernos en rectitud. Todas estas indicaciones, aunque puedan parecer ciertamente extrañas, tienen que ver con el acontecer concreto de nuestra vida terrenal. Es decir, uno llega al cielo atravesando esta tierra.
Para nosotros no hay otro camino. Por eso habla de las dificultades que podemos encontrar o de toda la serie de circunstancias que ciertamente podemos llegar a atravesar. Y lo que se nos invita en este caso es a la rectitud. Mira, así como entre el fuego y el agua hay que caminar sin abrazarse ni ahogarse, del mismo modo hemos de gobernar nuestros pasos entre la cima del orgullo y el abismo de la pereza. Es decir, no declinando ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque a veces puede ser que nuestro respectivo obrar, ¿no?, nos encumbremos o nos desviemos de la rectitud y nos volvamos orgullosos o vanidosos por lo que hacemos. O bien, elijamos otro desvío hacia, en este caso, la izquierda, que tendría que ver con la pereza. El hecho de no hacer entonces absolutamente nada. O bien vanagloriarme de lo que estoy haciendo. Porque hay quienes, por excesivo temor de verse arrebatados hacia la cumbre de la soberbia, o sea, temen pues ser presa de la soberbia, van entonces a sumergirse en la cima de la izquierda. No, pues es que esto a lo mejor me va a ser muy arrogante, entonces mejor no lo hago, ¿no? Y me desvío y me coloco en la pereza. Y hay asimismo quienes se apartan excesivamente de la izquierda para no verse absorbidos por la torpe blandura de la inacción, y en este caso suele entonces suceder que se consumen en el humo fétido de la jactancia, como afirma Agustín en unas cartas. Y ese es, digamos, un riesgo común para el alma creyente. O bien debido a su obrar puede estar rozando la soberbia, es decir, la jactancia, o por el contrario puede asumir una especie de humildad desordenada, que es más bien un tipo de pereza. Un no hacer, digamos, nada para no exponerse a, o en este caso, a la jactancia. Capítulo 17, versículos 14 a 20. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la tomes en posesión y te asientes en ella, si dijeras, voy a construir un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, podrás establecer sobre ti un rey, el que elija el Señor tu Dios. Cuando se siente en su trono real, que haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley, para que no se enorgullezca su corazón por encima de sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos ni a derecha ni a izquierda, y se prolonguen en medio de Israel los días de su reinado, tanto del suyo como el de sus hijos. Hay que aprender entonces a transitar por el camino real, que es aquí en efecto lo que se está sugiriendo. Nunca olvides que eres un caminante. Ya dijimos, ¿no? Somos ciertamente peregrinos. Nosotros vamos de paso por este mundo, porque nuestro verdadero destino es la tierra prometida, o sea, el cielo, el encuentro con el Señor. De hecho, un caminante parecido a aquel que oraba diciendo, ¿no?, dirige mis pasos. Y eso es también lo que debemos pedirle al Señor día con día. Dirige mis pasos, para que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Así pues, para aprender a transitar por el camino real, procura no apartarte del camino ni a derecha ni a izquierda. Camina pues por el camino real. Y este camino real posee su fundamento. A saber, ¿cuál es el fundamento del camino recto? ¿Cuál es el fundamento de este camino real que se ha mencionado? Es Jesucristo. El fundamento de la fe, porque la fe no es autosuficiente, y esto hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿vale? La fe no es autosuficiente, la fe tiene un fundamento, y este fundamento es Jesucristo. Y mira bien cómo edifica el Señor su camino, es decir, el camino que el Señor edifica no está hecho con madera, paja o heno, sino que está hecho con oro, plata y piedras preciosas, porque es un camino real. Entonces nosotros en el camino cristiano no podemos basar nuestras acciones, o mejor aún, nuestro recorrido en cosas mediocres, en cosas bajas. Tenemos que entender que somos enviados de un rey y debemos también mostrar esta realeza que pertenece al Señor, con virtudes, ¿no?, con el obrar recto, con una franca devoción,
y sobre todo con una gran misericordia. Allí está el oro, ahí está la plata, ahí están las piedras preciosas. Es también a lo que se nos está indicando. Ese es nuestro Rey, que es pues a lo que se nos invita, porque a veces pareciera que por ser católicos tenemos que ser como mediocres o mal hechos. Y no es así. O sea, tenemos que entender de parte de quién venimos. Por ejemplo, antiguamente, ¿no? Digamos en este tiempo, los reyes, cuando mandaban a sus embajadores, no mandaban a cualquiera. Mandaban al más idóneo, al más preparado, al más indicado. No mandaban a cualquiera. Y el Señor nos ha mandado a nosotros para dar testimonio de su redención. Entonces no podemos, vuelvo a repetir, ¿no?, transitar este camino de cualquier manera. No podemos andar pues repartiendo madera, paja o heno. No, tenemos ciertamente que repartir oro, plata y piedras preciosas. Es decir, fe, el oro de la fe, la plata de la esperanza y las piedras preciosas de la caridad. Eso es lo que nos va a ayudar a transitar el camino real. Bueno, como afirma Basilio de Cesarea en las homilías sobre el mírate a ti mismo. Capítulo 18, versículos 1 a 22. Pues el Señor tu Dios suscitará de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él habéis de escuchar. Pero el profeta que ose pronunciar en mi nombre una palabra que no le haya mandado decir, y el que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es evidente que se esperaba un profeta que de alguna manera fuera similar a Moisés para mediar entre Dios y los hombres. Ya habíamos dicho, algo característico en el caso de Moisés es la no definitividad. Es ciertamente transitorio. Es una figura importantísima, pero no definitoria. Y él mismo lo ha reconocido. Y aquí se vuelve a insistir en que habrán de esperar a otro profeta con Moisés. Ahora, con esto se deja en claro entonces que el propio Moisés no era la figura definitiva de esta mediación. No es realmente el mediador, es una figura de la mediación en cuanto tal. Así pues, el nuevo profeta iba a dar la nueva alianza a todos aquellos que se convirtieran en discípulos suyos. Recuerden que aquí el propio Moisés ha dicho, a él deben escuchar, a él pues deben seguir. De hecho, el antiguo pueblo de Israel sabía en lo que se refería a cada uno de los profetas enviados por Dios que no era el anunciado de Moisés. Y esto es muy importante. Es decir, estaban esperando a ese profeta que Moisés había anunciado y que además, a pesar de toda la serie de profetas que habían visitado al pueblo, no era el elegido, no era finalmente el indicado, como afirma Orígenes en los comentarios al Evangelio de Juan. O sea, Moisés está anunciando al Señor y no lo está anunciando como cualquier profeta, como ha ocurrido con los demás. Porque en efecto el pueblo de Israel contó con varios profetas. Y no obstante, el pueblo de Israel estaba absolutamente convencidos que ninguno de estos profetas, por grandes que fueran, por ejemplo, un Elías, ¿no?, que habían sido enviados por Dios mismo, no era el que Moisés había anunciado. Se trataba pues de otro. Por eso recuerden lo que Jesús les dice en alguna ocasión. Si ustedes escucharan realmente a Moisés, creerían en mí. O sea, no es que no hayan sido fieles al Señor, es que no han sido fieles a Moisés, o sea, no han sido fieles a la ley, es decir, no han sido fieles a Dios. Se han apartado de la fidelidad a Dios y por eso es que no aceptan al enviado, a Jesús. Ahora bien, ciertamente se dijo que el Señor suscitaría un profeta como Moisés, sí, en la forma del cuerpo, pero no según la eminencia de la majestad. Recuerden lo que dijo Moisés, un profeta como yo, claro, en la figura del cuerpo, pero no en la eminencia de la majestad. Pues bien, a Jesús se le llamó profeta, por ejemplo, en boca de aquella mujer samaritana, ¿no?, cuando le dice, estoy viendo que eres un profeta. Pero no se limita a esta afirmación.
sino que incluso comienza a escucharlo y a echar de sí el adulterio. Es decir, a limpiarse del pecado, cosa que no sucedía con Moisés. Por eso, si bien Jesús era un profeta, no era del mismo tipo que los demás. Ni siquiera estaba en la misma condición de Moisés. Era un ser humano como Moisés, pero era también Dios. ¿Y cómo sabemos que se trataba de Dios? Por el perdón de los pecados. Recuerden que para el antiguo pueblo de Israel, el perdón de los pecados era algo que solamente competía a Dios, era competencia de Dios. Nadie más podía. Y aquí lo que vemos literalmente, por ejemplo, en el diálogo con la samaritana, es que Jesús la confiesa. Y ella queda admirada por lo que le ha dicho. Y no es porque le haya adivinado su vida, sino porque ha permitido que el Señor ingrese a su corazón, revelándole la verdad de ella misma. Es decir, está ante un profeta, pero no es cualquier profeta. No se limita a ser profeta. Es pues el Mesías, ¿no? Como afirma Agustín en el Tratado sobre el Evangelio de Juan. Por último, no debemos olvidar que también esperamos al profeta de la iniquidad. Y quizá no sea solo uno, sino muchos, el cual nos hablará como si fueran las palabras del Señor. Pero son palabras que el Señor no pronunció. Es decir, serán palabras de falsa sabiduría por estar vacías de toda verdad, justamente para seducirnos con sus dichos. Es el anticristo. Y probablemente no sea uno, sean muchos, como afirma Orígenes en la exhortación al martirio. Y creo que sí, han sido muchos los que han llegado y quizás sean otros cuantos los que habrán de llegar. Pero cuando Moisés anuncia a otro profeta, ahí también el maligno aprovecha para tratar de engañarnos y hacernos presentar enviados que de fondo, en efecto, no tienen nada que ver con la verdad, que ante todo pueden ejercer un influjo de fuerte seducción, pero que de fondo no tienen nada que ver con las propias palabras, es decir, con los dichos y los hechos del Señor Jesús. Algo que, por ejemplo, ya había anunciado, o más bien denunciado en su momento, sobre el espíritu de la mundanidad, Robert Hugh Benson, en su gran libro El Señor del Mundo. Cómo este nuevo anticristo seduce por sus dichos y sobre todo por la capacidad que tiene de poner paz en este mundo. Pero no es la paz de Dios. Es justamente otro tipo de paz. Bueno, capítulo 19, versículos 1 a 13. Estas son las circunstancias en que el homicida puede buscar refugio allí y salvar la vida. Que mate a su prójimo sin querer, sin que haya mostrado odio anteriormente. Por ejemplo, si uno va con su prójimo al bosque a cortar leña y al manejar con fuerza el hacha para cortar un árbol, se desprende el hierro del mango y alcanza a su prójimo y muere, podrá refugiarse en una de esas ciudades y salvar la vida. Mira, qué figura, no es la que aquí se nos presenta. Vamos al bosque con un prójimo siempre que nos detenemos a considerar las faltas de los fieles. Es, digamos, parte también de una dinámica. En tal caso, derribamos árboles cuando, con piadosa intención, atajamos los vicios de los que pecan. Pero se nos va el hacha de la mano cuando corregimos con más aspereza de la necesaria. Y entonces lo herimos, porque hay una corrección fraterna y hay una corrección homicida. A veces queremos corregir a una persona y terminamos causándole un daño todavía mayor. Es decir, utilizamos el hacha con una fuerza excesiva, que en términos espirituales se puede conocer como aspereza. Entonces salta el hierro del mango cuando las palabras de la corrección se exceden en dureza. En tal caso, se mata al acompañante porque con la afrenta mostrada se hace morir en el oyente el espíritu de amor. Y en efecto así suele suceder. Cuando nos comportamos con excesiva fuerza,
Lo primero que matamos en el oyente es el espíritu de amor. Incluso puede ser que se fomente en esa alma un espíritu de mayor rebeldía. Así pues, seamos cuidadosos y no demos muestras de cólera en la reprensión, como afirma Gregorio Magno en la regla pastoral. Y creo que esto es también un consejo sumamente útil para nosotros en nuestra vida ordinaria. Si vamos a corregir a alguien, que no sea porque nos hizo enojar. Eso no funciona, eso no ayuda, porque la cólera siempre impone una fuerza excesiva al acto mismo de la corrección. Es decir, debemos corregir a una persona por su bien, no porque me hizo enojar. Si se dan cuenta, generalmente corregimos a otra persona cuando nos hizo enojar, y lo hacemos con la dureza excesiva que trae consigo la cólera. No es el momento. Si a mí ya me hizo enojar, pues entonces ahí yo no intervengo. Cuando esté más sereno, entonces puedo llevar a cabo la corrección de una manera fraterna, pero no dejándome llevar por el ímpetu, por ejemplo, de la cólera. Entonces, si vamos incluso a regañar a alguien, que no sea porque estamos enojados, sino porque estamos buscando su bien. Cuando nosotros no tomamos en cuenta esta circunstancia, vamos a hacer incluso más daño que una verdadera corrección. En todo caso, si un hombre muere por causa del hierro de un hacha, es decir, si es que sale volando al desprenderse del mango cuando se está cortando la madera, el leñador se ve forzado a huir a otra ciudad para refugiarse, y de hecho permanecerá en ese lugar hasta la muerte del sumo sacerdote. Es lo que se estipulaba. Si una persona mató por accidente, ¿no?, a otra cortando madera y murió, esta persona puede salvar la vida yéndose a otra ciudad. Y va a permanecer en ese lugar hasta que muera el sumo sacerdote, que es una figura, ahorita la van a ver, muy bonita. Así pues, tal persona permanecerá en aquel lugar hasta que sea redimido por la sangre del Salvador. Es esto justamente lo que la Escritura nos quiere dar a entender. En efecto, tal redención puede provenir o del don del bautismo o de la penitencia que proporciona la eficacia de la gracia del bautismo gracias a la misericordia inefable del Salvador del mundo entero. Es decir, hay pecados o situaciones como esta que se menciona que pueden ser cometidas sin mala intención, pero siguen siendo actos censurables. Y el único que en efecto las va a poder perdonar es el sumo sacerdote, o sea, Jesucristo. Hasta la redención, pues, que el Señor nos ha concedido. De hecho, el Salvador no desea que nadie perezca ni encuentra deleite en la muerte de los pecadores. Eso no es Dios. Para Dios lo importante, y nos lo hizo saber ya desde el Antiguo Testamento, no es que muera el pecador, sino que éste se convierta y viva. En efecto, lo que prefiere el Señor es que el pecador se convierta de su mal camino para que entonces viva. No busca pues el castigo, busca la redención, como afirma Jerónimo en los diálogos contra los pelagianos. Capítulo 19, versículo 14. No moverás los mojones de tu prójimo, que fijaron los antepasados en la heredad recibida en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Aquí, tomando como base el campo, se manda que se mantengan inviolados los derechos de los confines, los mojones, así se marcaba el territorio. Pues con mojones podían ser de tierra, por ejemplo. Con estos, ¿no?, se estipulaban los derechos dados sobre los confines. Y aquí lo que se manda, tomando como base el campo, es que estos confines no se violen, que sean pues respetados. Es decir, se manda que se guarden los límites establecidos por los antiguos padres, que sin lugar a dudas están garantizados por la ley. Esto es muy importante, ya que nos hace notar la importancia de guardar siempre los límites establecidos. Cuando uno traspasa los límites, lo que viene a continuación es el desorden, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Hay límites, es decir, hay órdenes establecidos por Dios mismo, y es eso lo que se manda a respetar. Así pues, con frecuencia vale más la amistad de un vecino
que el amor de un hermano. A veces tenemos más aprecio y cariño, ¿no?, por un vecino que por el propio hermano. En efecto, el hermano, con frecuencia está lejos, mientras que aquel, el vecino, está a tu lado siendo testigo de tu vida. Y por ende, asume incluso la posición de un juez con respecto a tu modo de vivir, como afirma Ambrosio en tus cartas. Ahí está el respeto en este orden. Que nosotros seamos pues consecuentes con lo que el Señor ha establecido. Si se dan cuenta, se da el consejo de no traspasar los límites, aunque la posibilidad de hacerlo está abierta. De hecho, el pecado es la transgresión de los confines, es ir más allá de lo concedido por Dios. Aquí vemos la importancia pues de mantener estos límites. Además, en efecto, la cuestión de los límites va mucho más allá de las cuestiones evidentes, como aquí en este caso se ha mencionado. En efecto, si por ejemplo tu ojo ha visto a una mujer para desearla, has abierto una herida en tu ser. Es decir, has clavado una flecha en tu propio cuerpo. De hecho, en tales casos, tus miembros se transforman en armas del pecado. Vean la diferencia. Tú mismo te conviertes ahora en un arma del pecado. Así pues, has visto la propiedad de los huérfanos y los echaste fuera de las moradas que les corresponden, porque no tenían quien los defendiera. Es decir, hay quienes en efecto se ensañan con los indefensos, porque no hay quien los proteja. Es decir, traspasas los límites que han puesto tus antecesores. Tus antecesores, nuestros antepasados dijeron, esto no, y nosotros ¿qué hemos dicho? ¿Por qué no? Y más en el mundo contemporáneo, donde parece que la transgresión es la regla, ¿no? O por lo menos se quiere convertir en la norma. En tal caso, tus miembros se convierten en armas de injusticia. Entonces vean, cuando uno traspasa estos límites, entonces uno mismo se convierte en arma. Así pues, la disposición del ánimo y no la carne es la verdadera artífice de la culpa. La carne, por su parte, es solo servidora de la voluntad, como afirma Ambrosio en Sobre Jacob o la vida feliz. Y tal parece que así es. Lo que cuenta en cada uno de nosotros, a final de cuentas, es la disposición del ánimo. Porque es esta disposición la que está regulada de manera directa por la voluntad. El cuerpo no hace más que seguirla. El cuerpo, pues, no hace más que, ¿no?, poner en práctica aquello que la voluntad desea. Por ejemplo, esa manzana, la mano se estira. Pero es la voluntad la que verdaderamente está rigiendo esta disposición de ánimo. Capítulo 19, versículos 15 a 21. No será suficiente con un solo testigo contra un hombre respecto de cualquier transgresión o pecado. Cualquiera que sea el delito cometido, será válida una causa avalada por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Se dan cuenta cómo se vuelve a insistir en el peso de los testigos? Mira, Cristo resucitó de verdad y una vez resucitado fue visto de nuevo por sus discípulos. Así pues, testigos de su resurrección son los 12 apóstoles, los cuales no la afirmaron con palabras complacientes, o sea, no elaboraron relatos maravillosos, no, sino que afirmaron la resurrección del Señor, empeñándose hasta los tormentos y la muerte en defensa de la verdad. Aquí está el testimonio del resucitado, la defensa de la verdad, aun cuando a veces eso implique tormentos y probablemente la muerte, o sea, el martirio. Además, como dice la Escritura, toda afirmación será firme si está respaldada por boca de 2 o 3 testigos. En consecuencia, si la resurrección de Cristo tuvo 12 testigos, no 2 o 3, sino 12, puedes todavía albergar dudas acerca de esta gran verdad. Es decir, que Cristo sí resucitó, como afirma Cirilo de Jerusalén en las catequesis. ¿Se dan cuenta cómo el peso de los testigos apunta en efecto al acontecimiento mismo de la resurrección? ¿Y cómo se multiplica? Porque ahí se pedían, ¿no?, 2 o 3.
Aquí no fueron ni 2 ni 3, fueron 12. 12. Para que después no cabieran dudas sobre estos hechos. Ahora bien, si un pueblo compuesto de una multitud de personas fue un testigo falso, ¿cómo se ha de entender que la verdad saldrá de la boca de 2 o 3 testigos, sino que de este modo se da a entender misteriosamente la Trinidad? Por eso habíamos dicho en el caso de los ángeles. ¿Quién es el verdadero testigo de la resurrección? Dios mismo. Ahí están los 3 testigos. Porque la redención ha sido obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la cual está la firmeza perpetua de la verdad. Por eso debes tener siempre a tu favor 2 o 3 testigos. Es decir, los que deben atestiguar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, todo nuestro comportamiento tiene que estar en efecto basado en la Trinidad misma, como afirma Agustín en el Tratado sobre el Evangelio de Juan. O sea, lo que tiene que dar testimonio de nosotros es la verdad. Y eso es algo que el Señor mismo nos enseñó. Dice, si no creen a mis palabras, crean a mis obras, porque el Espíritu da testimonio de mí. Es pues la verdad el testigo que me acompaña. Y la verdad es Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otra parte, un único testigo dice la mayor parte de las veces la verdad, cuando hay uno. Mientras que, con mucha frecuencia, los muchos son los que mienten. O sea, pocos dicen la verdad y muchos son los que mienten. Así pues, cuando los gentiles comenzaron a creer, prefirieron dar crédito a un único apóstol que les anunciaba el Evangelio. Y esto a pesar de que el pueblo extraviado lo perseguía. Es decir, Pablo. ¿Quién fue el gran testigo para los gentiles? Pablo. Y eso que a pesar de todo era perseguido por el pueblo judío, como afirma Agustín en Contra Fausto. Y esto se debe a que a veces con uno basta como testigo cuando éste dice la verdad. Es decir, cuando éste es testigo de la verdad. Porque todo aquel que dice la verdad, que ama la verdad, está respaldado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es pues un verdadero testigo de Dios. Por último, y ya con esto terminamos el día de hoy, ten en cuenta lo siguiente. En el nacimiento del Salvador se dio cumplimiento a aquella divina sentencia que dice: toda palabra se sostiene con 2 o 3 testigos. En efecto, la palabra de Dios, es decir, el Verbo encarnado, el Logos encarnado, Jesús, nace con la Trinidad como testigo. De hecho, en el útero de Santa María Virgen, cuando la sombra del Altísimo la cubre, es decir, cuando Cristo es engendrado, está ya implícita la confesión de fe en Él. En el caso, por ejemplo, ¿no?, de la anunciación del Señor, el momento en el que la Virgen concibe a su Hijo. ¿Quién fue testigo? La Trinidad. Se menciona al Padre, el Espíritu y el Hijo, que está ahí ya presente de manera implícita, como afirma Máximo de Turín en un sermón. Y eso es algo que en efecto también no podemos dejar de lado. Por eso se da el peso a los testigos e incluso cuando será necesario bastará uno. Porque este uno, cuando vive en la verdad, está, como les dije, respaldado por Dios mismo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.